¿Qué tal, amigos? Estamos a 24 de septiembre del año 2024. Ya falta poco para que se llegue al año de guerra iniciada por Hamás aquel 7 de octubre en que entrara en Israel y en que entrara en comunidades de gente pacífica, de gente que luchaba por la paz, de gente de izquierda, de gente que le daba trabajo a los gazatíes, de gente que le daba atención médica a los gazatíes, que le daba transporte a los gazatíes enfermos para llevarlos a los hospitales israelíes. Bueno, estamos cerca de que se cumpla un año de esa masacre en la cual los terroristas de Hamás metieron bebés adentro de microondas o asesinaron a embarazadas, cortándoles la panza y arrancándoles el bebé mientras ellas aún estaban vivas y luego degollándolas. Esos son los enemigos de Israel. Lamentablemente hay que recordarlo porque parece ser que hay gente que se olvida. Hay muchas cosas para aclarar. Por ejemplo, hay que darle una clase de periodismo, pero solamente la primera clase, ¿eh? Los primeros 10 minutos de la primera clase de periodismo a prácticamente todos los periodistas de los medios de comunicación que no utilizan fuentes fidedignas para informarse y para luego informar al público. En la primera clase te dicen mínimo 3 fuentes independientes. O sea, si yo tengo una noticia y esa noticia que me llega la confirmo con 3 medios que tienen la misma noticia, pero que a su vez obtuvieron la noticia de esa misma fuente inicial de la que yo obtuve la noticia, sigo teniendo una sola fuente. No sé si hay que hacerle un dibujito a los cabezas de termo que se pasan dando números, cifras e informaciones que da Hezbollah y que luego la repiten la BBC de Londres como organismo de propaganda del terrorismo, la Radio y Televisión Española, otro organismo de propaganda del terrorismo, la Radio y Televisión Francesa, otro medio de propaganda del terrorismo. Son los principales medios de terrorismo. Luego vienen otros detrás, pero son los principales medios que lo que hacen es propaganda. Obviamente que no voy a hablar de RT o de Sputnik o mismo de Al Jazeera, que tenía, en el caso de Al Jazeera, tenía terroristas actuando el 7 de octubre en el terreno y no justamente para informar, sino para satisfacer sus deseos sexuales violando mujeres judías. Esos son los corresponsales de Al Jazeera. ¿Sí? Para que les quede bien en claro cuáles son las noticias que están repitiendo. Después dicen continuamente que Israel asesinó al comandante tal de Hezbollah. No, señores, no lo asesinó. No lo asesinó, le dio de baja, lo eliminó. Es una guerra, a ver si lo entienden. Estamos en guerra, Israel está en una guerra defensiva. Por lo tanto, Israel no ataca, Israel contraataca. En las últimas horas, Hezbollah ha atacado decenas de aldeas árabes. ¿Quién defiende las aldeas árabes? El ejército de Israel. ¿Quién compone el ejército de Israel? Lo compone el pueblo de Israel, que está formado por, principalmente, obviamente, judíos, pero también por una cantidad muy importante de árabes, cristianos y musulmanes. Sí, hay árabes musulmanes en el ejército de Israel defendiendo a la población civil israelí, que es judía, es árabe, es cristiana y viene de todas partes y tiene todos los gustos sexuales que se les pueda ocurrir, porque todo eso está permitido en Israel. Toda la agenda de derechos por la cual se lucha está aprobada en Israel. Sin embargo, está totalmente prohibida en los países árabes. Así que vos, que te crees muy cool por ser progresista en el día de hoy y salís a gritar Palestina desde el río hasta el mar y no sabes cómo se llama el río ni cómo se llama el mar, estaría bueno que te informes de estas cosas. Estaría bueno que sepas que la izquierda,
que principalmente el comunismo durante muchos años negó que Stalin fuera un animal, lo negó. Lo negó, lo negaba y se enojaban. Mientras tanto, había milicias estalinistas y milicias que eran maoístas matándose entre ellos. Ellos son los que hoy apoyan a Hezbollah, apoyan a Hamas, apoyan el terrorismo. Hamas saluda al presidente de España. El presidente de la Autoridad Palestina, que hace 20 años que no se somete a una elección y que vive protegido por el ejército de Israel, viaja a España a abrazarse con el cómplice de terrorismo que es Pedro Sánchez. Señores, dejen de vivir en la mentira, por lo menos cuestiónense un poco lo que les están diciendo. Traten de ser libres pensadores, utilicen su cerebro y no repitan como loros que existe un genocidio. Si existe un genocidio, yo pregunto, ¿cuándo empezó? Y lo otro que pregunto es, ¿por qué aún no terminó? Si son tan animales los israelíes, si son capaces de acusarlos en la ONU, que es otro instrumento del terrorismo, porque dentro de la ONU está la UNRWA, que es la oficina para refugiados palestinos, único pueblo que tiene una oficina dentro de la ONU y cuyos empleados participaron también de la masacre del 7 de octubre y hoy la ONU pide que se les dé inmunidad. Pide que no sean juzgados. Claro que no van a ser juzgados. Van a ser eliminados, como debe de ser. Asesinos, violadores, psicópatas. A esa gente está defendiendo la ONU, que votó una resolución que ni siquiera es válida como resolución, que tuvo 124 votos, de los cuales 100 pertenecen a países que viven en dictadura. ¿De qué estamos hablando? ¿Te das cuenta que con la plata de tus impuestos estamos bancando la ONU, que está gobernada, entre otros, en la Comisión de Derechos Humanos por Irán, donde hay una mujer que está esperando ser condenada, que está esperando, que no, que ya fue condenada y que está esperando ser ejecutada por haber asistido a un partido de fútbol? Yo solo les pido eso. Razonen con sus cabezas. No vayan como ovejas detrás de estos antisemitas neonazis que continuamente están culpando a Israel de un genocidio que no existe. Analicen y escuchan las noticias. No hay asesinatos de terroristas. Lo que hay son eliminaciones selectivas. Sí, se les quita la vida, pero no se los asesina, se les da de baja, se los elimina, porque son terroristas que estaban en una reunión, no jugando al póker, sino que estaban planeando un genocidio en el norte de Israel. Porque ellos sí lo dicen a viva voz, quieren hacer un genocidio en Israel. Quieren tirar al mar hasta el último judío y también hasta el último cristiano, porque ellos lo que pretenden es volver a las fronteras de no sé qué siglo y quieren llegar hasta la península ibérica y volver a tener en su poder a Hispania. Eso es lo que dice el ayatolá, eso es lo que dice el imperio persa que no es otra cosa que Irán, que ahora es musulmán, pero que antes no lo era. Y desde que es musulmán se ha convertido en un verdadero infierno para quienes no practican el Islam. Así que les pido por favor una vez más, piensen como libres pensadores, razonen y no se dejen llevar de las narices por personas que solamente sienten odio en su alma y en sus venas. Am Israel Chai.